el multiverso y el ajuste fino de las leyes de la naturaleza. En el simposio de octubre del año 2011, celebrado por el Seminario Permanente Naturaleza y Libertad en la Universidad de Sevilla, se trató del tema de la inteligencia de la naturaleza. Se propusieron varias preguntas a desarrollar, entre ellas estas dos. ¿Contiene la naturaleza en su constitución misma o en su evolución indicios de inteligencia? Y una segunda, ¿existe una relación genética entre naturaleza e inteligencia? En el sentido de que la primera haya sido generada por la segunda o la segunda por la primera, o ambas cosas a la vez, o bien ninguna de ellas. Las páginas siguientes contienen mi respuesta a estas dos preguntas, tal y como presenté en dicho simposio. Veamos la primera de ellas. ¿Existe una relación genética entre naturaleza e inteligencia? Bien, actualmente existe un amplio consenso detrás de la idea de que la inteligencia humana ha surgido a lo largo del proceso evolutivo que llevó a la génesis de nuestra especie. Quedan abiertas preguntas muy importantes en este escenario, por ejemplo, la siguiente: puesto que la selección natural lo que selecciona son comportamientos adecuados para la supervivencia y los estados mentales son seleccionados en tanto que estén asociados a respuestas útiles en este sentido, ¿podemos estar seguros y cómo podemos estar seguros de que las respuestas, de que las estructuras cognitivas que constituyen la base de la inteligencia humana sean realmente cognitivas y no un conjunto de fuegos fatuos asociados a estructuras cerebrales adaptativas? Se trata aquí del muy espinoso asunto de la relación entre los estados cerebrales y los estados mentales, asunto que a mi modo de ver constituye uno de los puntos más débiles de la filosofía naturalista en nuestros días. Pero tratar este asunto nos desviaría mucho del hilo que estamos tratando de seguir. Demos buena, por tanto, a la intuición general. La inteligencia humana ha surgido de algún modo a lo largo del proceso evolutivo. Actualmente existe también un amplio consenso en que la inteligencia no puede darse sin el soporte cerebral. Por mucho que mente y cerebro parezcan de entrada dos realidades muy diferentes. Si ponemos juntas estas dos tesis, es decir, la del origen evolutivo de la inteligencia humana y la de la inseparabilidad de la mente respecto de su soporte material, la conclusión que parece inevitable es que desde luego existe una relación genética entre naturaleza e inteligencia. Y es simplemente esta, que la inteligencia es un producto de la naturaleza material. Hasta aquí la sabiduría de nuestro tiempo. Sin embargo, el asunto podría complicarse y hacerse mucho más interesante si tuviéramos motivos suficientes para pensar que la propia naturaleza material, el modo de ser de la naturaleza, no se entiende sin el supuesto de una inteligencia fundante. Pues en ese caso tendríamos una relación genética en las dos direcciones. Por un lado, habría que seguir diciendo que la inteligencia humana es generada por la naturaleza, pero por otro, habría que concebir la propia naturaleza como el producto de una inteligencia. Este es un escenario que tiene a sus espaldas la venerable tradición teísta que recorre la historia de la filosofía como mínimo desde Sócrates para acá. Pero no es un escenario demasiado popular en el pensamiento europeo de nuestro tiempo.
Por ello, si se quiere proponer hoy como una posibilidad a tomar en serio, y no como una mera anécdota de la historia de la filosofía, se requiere un argumento de peso a su favor. En lo que resta de este escrito, trato de exponer las líneas generales de lo que tal vez podría ser un argumento suficiente en el sentido de proponer una relación genética en la que la fuente es inteligencia y el resultado o el producto, la naturaleza. Lo cual nos lleva a ocuparnos a la otra pregunta que mencionaba al principio. ¿Contiene la naturaleza en su constitución misma o en su evolución indicios de inteligencia? Para responder a esta pregunta, lo primero que hay que hacer es reflexionar acerca de qué cosa puede ser tomada como un indicio de inteligencia. En este asunto no puedo ser exhaustivo, pero no creo que haya ningún inconveniente en asumir que es propio de la inteligencia, al menos de la inteligencia humana, que es la única de la que tenemos conocimiento de primera mano, el producir objetos que están destinados a la realización de ciertas funciones, que a su vez se buscan para la obtención de ciertos fines. Este es el proceso que llamamos diseño. De manera que cuando nos encontramos con una entidad compuesta de tal modo que sus distintos elementos cooperan para producir ciertos resultados, lo habitual es interpretar estos datos como posibles indicios de diseño, que es, como decía, la operación típica de una mente, como la humana. Históricamente, este planteamiento dio lugar, en el terreno de la biología, a la inferencia de un diseñador divino responsable de la estructura de los seres vivos. El desarrollo de la biología evolucionista, a partir del siglo XIX, ha mostrado, sin embargo, que la apariencia de diseño que observamos a todos los niveles del ámbito biológico podría ser el resultado de un simple juego de variaciones estructurales, aleatorias y selección natural. Por eso, y aunque persisten no pocos interrogantes relativos a los detalles de la historia de la vida de la Tierra, la inferencia del diseño de las entidades naturales se ha convertido desde Darwin para acá en una vía argumental extremadamente dudosa. Ahora bien, si en lugar de ocuparnos de la estructura y las funciones de los vivientes, lo que estudiamos es la estructura de las leyes mismas de la naturaleza, la situación cambia por completo. Pues las leyes de la naturaleza no pueden ser el resultado de ningún juego de azar y evolución, sino que constituyen las reglas básicas de dicho juego, las que dictan el modo en el que puede tener lugar la creación y selección de las distintas entidades del mundo por medio del juego evolutivo. De ahí que la cuestión de si se puede encontrar indicios de inteligencia de la naturaleza se puede reformular sin pérdida de contenido en esta otra. ¿Presentan las leyes de la naturaleza indicios de diseño o no? Y la respuesta, en el estado actual de nuestros conocimientos, es que sí. Existen indicios en este sentido. Este asunto se conoce entre los especialistas en cosmología como la cuestión del ajuste fino de las leyes del universo. ¿En qué consiste el ajuste fino? En el hecho que se ha ido poniendo de manifiesto, sobre todo a partir de los años 80 del pasado siglo, de que a poco que la combinación de leyes físicas y constantes de la naturaleza hubiera sido ligeramente diferente a cómo es, el cosmos constituiría un sistema físico del todo hostil a la formación de estructuras complejas y en particular al desarrollo de la vida y muy en particular al desarrollo de la vida inteligente, que requiere unas condiciones mucho más particulares todavía que la simple vida unicelular.
Si con ayuda del modelo cosmológico estándar, el modelo estándar de física de partículas y el soporte técnico que nos proporcionan los ordenadores actuales simulamos lo que ocurriría si las intensidades de las fuerzas de la naturaleza fueran ligeramente diferentes, o si el valor de la constante cosmológica fuera ligeramente diferente, o la relación entre las masas del protón y el neutrón, o otros muchos parámetros que encontramos en las leyes de la física, el resultado al que llegamos una y otra vez es que parece mucho más fácil producir un universo que colapse inmediatamente, o uno en el que las partículas se encuentren todas a grandes distancias unas de otras, o un universo compuesto solo de hidrógeno y radiación, o solo de helio y radiación, o solo de neutrones, etc. Resulta, por tanto, mucho más fácil encontrar un universo incapaz de producir estructuras complejas que un universo con la riqueza de estructuras y complejidad que presenta nuestro cosmos. En otras palabras, la estructura de leyes y constantes de la naturaleza parece estar dispuesta de tal modo que con un mínimo de reglas se consigue una enorme variedad de entidades complejas, y entre ellas la vida y la vida inteligente. O dicho aún de otro modo, si un ser inteligente se hubiera propuesto crear un mundo en el que abundara la complejidad y surgiera la vida, posiblemente hubiera diseñado una estructura similar a la que nos presentan las leyes de la naturaleza de nuestro mundo. Por tanto, y de no existir alguna explicación alternativa, verosímil, el estudio de estas leyes podría llevarnos a la conclusión de que la inteligencia no es solo un producto de la naturaleza, sino también un presupuesto o un fundamento de la misma. ¿Hay alguna explicación alternativa del ajuste fino de la ley de la naturaleza que evite esta inferencia del diseño? Bien, en primer lugar, podríamos decir que las peculiaridades de estas leyes no constituyen más que una casualidad. De algún modo tenían que ser y han resultado ser así. Ahora bien, como la idea de que nos hallamos ante una simple causalidad muy afortunada para nosotros, parece una explicación más bien pobre. En los últimos decenios se ha venido explorando sobre todo la hipótesis del multiverso, combinada con el llamado principio antrópico. En este escenario, la realidad física sería mucho más vasta de lo que suponíamos hasta ahora, y constaría de múltiples universos, con diferentes combinaciones de leyes y constantes, mientras que nosotros habitaríamos uno de los escasos, mínimos oasis favorables a la vida dentro de una totalidad mayormente inhóspita. De manera que lo que parece diseño de las leyes de la naturaleza no sería más que el efecto de nuestra perspectiva como seres humanos. Solo podemos observar un universo que contenga tales leyes y tales constantes que hagan posible nuestra existencia, evidentemente. Por tanto, lo que a nosotros nos parece diseño es simplemente la posición que podemos ocupar en el multiverso. Bien, para empezar a repasar críticamente esta posible explicación, tenemos que tener en cuenta que en realidad no existe la hipótesis del multiverso, sino que los diversos físicos han propuesto toda una gama de multiversos posibles. Algunos autores consideran, por ejemplo, que incluso un universo infinito espacialmente podríamos considerarlo como una forma de multiverso, ¿no? En el sentido de que caben infinitamente esferas del tamaño de nuestro universo observable. Otros denominan multiverso al escenario generado por los mecanismos de la inflación caótica desarrollados por Linde y Vilenkin, ya que en este escenario se generan un número infinito de dominios naturales
similares al universo que observamos, salvo que algunas de las constantes físicas y leyes de baja energía del cosmos pueden ser diferentes en cada uno de estos dominios. También se denomina multiverso el conjunto de universos que compondrían lo que Leonard Susskind denomina el paisaje cósmico, que contendría todas las realizaciones posibles de la teoría de supercuerdas. También se denomina multiverso al escenario imaginado por Lee Smolin, en el que se generan otros universos en el interior de los agujeros negros de un universo dado, dando lugar a lo que él denomina una selección natural cósmica que favorecería precisamente los universos que más agujeros negros producen, porque son los que más descendencia dejan. Por último, también se denomina multiverso la conjetura de Max-Tegmark, que sostiene que cada estructura matemática consistente es a su vez un universo físico. Como puede verse, tenemos multiversos de todos los tamaños y para todos los gustos. Ante tal variedad, lo primero que uno podría pensar es que efectivamente la peculiar estructura de nuestro universo habrá de encontrar explicación desde al menos uno de estos escenarios. Lo tenemos tantos. Sin embargo, este optimismo inicial se pierde enseguida cuando empezamos a considerar el asunto con algo más de detalle. Para resumir la dificultad, yo diría que el problema es que los multiversos son necesariamente o demasiado pequeños o demasiado grandes para explicar las peculiaridades de las leyes y las constantes de nuestro universo. En realidad son todos demasiado pequeños para eso, menos uno, menos el multiverso matemático de Tegmark. Lo cual, decir que todos los multiversos son demasiado pequeños para explicar el ajuste fino de la ley de nuestro universo suena quizá extraño, teniendo en cuenta que, por ejemplo, el multiverso que contiene todas las realizaciones de las teorías de supercuerdas, el paisaje cósmico de Susskind, puede llegar a tener unos 10 elevado a 1000 universos diferentes. Sin embargo, aunque este número es fantástico, enorme, es infinitesimal comparado con la cantidad de otras posibles estructuras matemáticas consistentes, posibles universos, que no se realizan en ese multiverso. Es decir, hay una incomparablemente mayor cantidad de estructuras matemáticas que podrían ser consideradas legislaciones de universo posible y sin embargo no se realizan. Entonces, la pregunta ante todos los multiversos, salvo el multiverso matemático de Tegmark, es ¿por qué precisamente ese pequeño, ese ínfimo conjunto de universos que constituye ese multiverso, que tiene un rinconcito donde es posible la vida, por qué ha tenido que existir justo esa realización y no cualquiera de los otros infinitas combinaciones de universos en los que no habría absolutamente ningún universo viable, ningún universo capaz de estructuras complejas? Imaginemos, por ejemplo, un multiverso que estuviera formado por variaciones de las leyes de Newton, por variaciones de universos que fueran variaciones de la mecánica newtoniana. Dado que en la mecánica newtoniana es imposible tener átomos estables, la física clásica es imposible tener átomos estables, ninguno de esos universos de ese multiverso podría desarrollar estructuras complejas basadas en átomos y moléculas. Por tanto, tendríamos un multiverso absolutamente inerte. Igualmente, si tuviéramos variaciones de una ley que solo contuviera una única fuerza, una sola interacción, tampoco podríamos desarrollar estructuras complejas. Este es el motivo por el cual algunos autores han llegado a la conclusión de que postular el multiverso simplemente equivale a
desplazar el problema a un nivel superior. Es decir, desplazar la pregunta de por qué tenemos este peculiar escenario tan favorable para la vida simplemente desde el nivel del universo al nivel del multiverso. ¿Cómo se puede hacer frente a esa objeción? ¿Cómo se puede hacer frente a la objeción de que el multiverso simplemente desplaza la pregunta a otro nivel? La pregunta por el diseño. Pues se puede hacer aceptando, se puede asumir o afrontar este reto aceptando el escenario que ha propuesto Max Tegmark. La existencia matemática, la consistencia matemática, perdón, y la existencia física son equivalentes, dice Tegmark. De forma que todas las estructuras matemáticas existen también físicamente. Esto es lo que se llama el multiverso matemático. Este multiverso es enormemente mayor que los otros. Si los demás contenían una ínfima proporción de estructuras matemáticas consistentes, aquí están todas. Y evidentemente en este escenario no hay estructuras matemáticas privilegiadas, sino que todas existen físicamente, no hay condiciones iniciales privilegiadas, todas se dan en alguna parte, o condiciones de contorno, condiciones físicas de ningún tipo. Por tanto, en el universo de las estructuras matemáticas no queda realmente ningún espacio para el diseño. Y la única razón de la particularidad del universo que observamos sería antrópica. Observamos justo el mundo consistente con nuestra existencia. Ahora bien, el problema es que este multiverso matemático, a diferencia de todos los demás, no es demasiado pequeño, sino que es demasiado grande para explicar las peculiaridades de las leyes de la naturaleza. ¿Por qué? Porque en este escenario parece que deberíamos esperar que nuestro mundo tuviera un comportamiento físico mucho más irregular y mucho más complicado que el que de hecho tenemos. Supongamos en primer lugar que cualquier cosa que podamos imaginar pudiera ser descrita como una estructura matemática consistente. Entonces, en el multiverso matemático, que si realmente pudiera abarcar todas las cosas que podamos imaginar, todos los escenarios que podamos imaginar, podríamos llamarlo multiverso extremo. En ese escenario, cualquier instante de normalidad se convierte en un milagro. Porque en efecto, si consideramos todas las cosas, por inverosímiles que parezcan, que pueden acontecer aquí, en esta habitación, al cabo de un minuto, la aparición de una tetera por aquí, ¿no? O que el fuego de repente pues cambie de color y tome una forma completamente distinta a la que normalmente tiene el fuego, cualquier cosa que se nos ocurre en infinitos universos de ese multiverso extremo. Entonces, cualquier instante de normalidad, cualquier instante en el que las leyes sencillas de la naturaleza que tenemos continúen, es un milagro en ese escenario. Bien. Ahora, en el caso de que no admitamos todas las posibilidades, imaginables como posibilidades realizables de un modo matemáticamente consistente, decíamos que el multiverso matemático sigue siendo una posibilidad demasiado grande. ¿Por qué? Porque lo que deberíamos esperar en este multiverso matemático es simplemente
que en un universo típico como observadores, como el nuestro, las leyes y las constantes de la naturaleza no ofrecieran más regularidades que las que son estrictamente necesarias para la existencia de estos observadores complejos. Sin embargo, lo que observamos en nuestro mundo es mucho más interesante que eso. Y es que existen toda una serie de elementos estructurales, de constantes, de parámetros, que podrían ser variables y son constantes. Es decir, que son de una forma mucho más sencilla de lo que sería necesario que fuera. Voy a citar aquí un párrafo de Hogan que es muy ilustrativo. Imagínese usted que se encuentra sentado ante el panel de control del universo. Este panel tiene unas pocas decenas de botones, uno por cada uno de los parámetros. Suponga usted que comienza a girar los botones, excepto en el caso de unos pocos botones. Usted comprobará que nada cambia demasiado. La masa del cuarto, por ejemplo, esto es su coeficiente de acoplamiento Yukawa en las ecuaciones del modelo estándar, tiene poca influencia directa en la materia ordinaria. Es decir, si usted cambia la masa del cuarto o incluso la convierte en una masa que oscile caóticamente dentro de unos límites, no cambiaría absolutamente nada respecto a la estructura de la materia ordinaria. Podríamos existir en un mundo así. La pregunta es cómo es que vivimos precisamente en un universo en el que todos esos parámetros indiferentes son constantes, en lugar de ser cualquiera de las infinitas posibilidades más complejas. Quiero terminar esta reflexión refiriéndome a unas investigaciones que el profesor Manuel Fonseca y yo venimos realizando desde hace 2 años con autómatas celulares que generan estructuras complejas y que a nuestro modo de ver refuerzan esta idea de que la forma más general de unas leyes de la naturaleza en un universo con observadores como el nuestro, en un multiverso matemático, deberían de contener parámetros variables con el tiempo. Hay autómatas celulares que generan estructuras complejas, muchas de las cuales se consideran análogas a estructuras de nuestro mundo. Hay autores como Wolfram, sus colaboradores, que han defendido que no es una analogía, sino que realmente las estructuras de nuestro mundo, de alguna forma, las matemáticas que tienen dentro son de autómatas. Sea esto así o sea una mera analogía, el caso es que una analogía muy interesante entre las estructuras complejas de nuestro mundo y las de algunos autómatas celulares. Pues bien, nosotros hemos tomado los autómatas que generan las estructuras complejas más conocidas, por ejemplo el juego de la vida de Job, y hemos desarrollado variaciones con reglas dependientes del tiempo de estos autómatas para ver si se mantenían las estructuras complejas o no, y hemos comprobado que en general, dentro de unos límites, las estructuras complejas de los autómatas celulares que generan mundos interesantes se mantienen si no son leyes constantes, sino hay algunos parámetros dependientes del tiempo en ellas. Lo cual vuelve a reforzar esta idea que apuntaba antes al hilo de la cita de Hogan. Y es que da la sensación de que si viviéramos en un multiverso matemático, la forma general de las leyes de la naturaleza de nuestro mundo debería de contener algunos parámetros, algunas leyes que variaran en función del tiempo. ¿Por qué? Porque hay infinitamente más mundos con observadores que contienen ese tipo de reglas dependiendo del tiempo que mundos que no las contienen. De hecho, un mundo como el nuestro tendría medida cero en el multiverso matemático.
Es decir, sería infinitamente improbable que estuviéramos habitando un mundo así. Por tanto, da la sensación de que los multiversos siempre son demasiado pequeños o demasiado grandes para explicar las leyes de la naturaleza en la que vivimos. Todos menos el multiverso matemático son demasiado pequeños. ¿Por qué? Porque simplemente explican el diseño acudiendo a un conjunto, el multiverso, el cual a su vez es un conjunto muy pequeño dentro de las posibilidades, por lo cual la pregunta del diseño se plantea simplemente al nivel del multiverso. Si queremos evitar eso, evitar que la pregunta del diseño se reproduzca, recurrimos al multiverso grande, al multiverso matemático, y ahí desaparece la pregunta del diseño, pero entonces surge la pregunta por la simplicidad de nuestras leyes. Es decir, que o bien la peculiaridad de que nuestras leyes permitan el desarrollo de estructuras complejas, o bien la simplicidad de las leyes de nuestro mundo resultan, según la versión que escojamos del multiverso, inexplicadas. Esto nos abre la posibilidad de que, después de todo, no sea la hipótesis del multiverso, sino la idea del diseño cósmico la que esté más acertada en lo que se refiere a el motivo, la razón de ser de las leyes de la naturaleza. Podría ocurrir que simplemente el diseño aparente de las leyes de la naturaleza no sea aparente, sino que sea un diseño real, y que por tanto la inteligencia no sea simplemente un producto de la naturaleza, sino que sea también algo que está en la base, en el fundamento de la naturaleza.